consistía al final en entrar al sitio web de la UTE y descargar la programación de la semana anterior, o sea, la penúltima, el penúltimo archivo que estaba disponible en el sitio web de la UTE. Bueno, y conforme vamos avanzando, vamos acortando el tiempo de análisis. Prácticamente comenzamos con la programación anual, pasamos a la programación semanal y hoy estamos en la programación diaria o la que se le llama el predespacho, el predespacho de la generación. Y finalmente vamos a ver lo que es ya la operación en tiempo real. Ok, comenzando, el objeto del predespacho en sí es programar con anticipación la operación del sistema del día siguiente para asignar los recursos disponibles de tal forma que se cumplan con dos objetivos. Primero, administrar el cubrimiento, o sea, abastecer la demanda, minimizando el costo total de operación y de déficit en el sistema eléctrico. También se deben de tomar en cuenta las disponibilidades de potencia, es decir, las disponibilidades de generación de cada uno de los participantes del mercado disponibles, el costo variable de las unidades generadoras y las pérdidas en sí, las ofertas de retiro de oportunidad y la coordinación del despacho económico regional con el EOR. El EOR sabemos que es el ente operador regional y es el operador del sistema, es el OM, operador del sistema regional. Este OR coordina con la UT las actividades regionales. También el otro objetivo es contar con los servicios auxiliares necesarios para mantener los parámetros de calidad y de seguridad de la red. Vimos que en la programación semanal ya nos aparecían dentro del Excel, ya nos aparecían hojas de la reserva primaria y la reserva secundaria, cómo era la participación de la reserva primaria por operador y la reserva secundaria. Dijimos en su momento que la reserva primaria y secundaria es obligación de aportarlo para todos los operadores, pero físicamente los operadores, dependiendo de su tecnología, no pueden aportar la reserva y las tecnologías que no puedan aportar reserva terminan pagándola. En sí, el objeto de las reglas para el predespacho van a ser las siguientes. Primero, los procedimientos se tienen que definir que para cada PM, respecto a la información que va a suministrar para el día siguiente y prácticamente se refiere a la disponibilidad de generación. Para el caso de los generadores, el requerimiento de demanda para el caso de los usuarios finales y las distribuidoras y comercializadores que también retiran, también las ofertas de retiro de oportunidad, los contratos nacionales y regionales y las ofertas de transacciones regionales. También se deben de definir los procedimientos mediante los cuales la unidad de transacciones realiza la previsión de la operación del día siguiente, que debe tomar en cuenta también la demanda prevista, las ofertas de retiro de oportunidad, la capacidad de generación disponible, la topología de la red que se tiene y sus requerimientos. También debe definir las actividades que van a ser desarrolladas de carácter regional y las cuales debe coordinar con el EOR. Primero, debe de hacer un predespacho nacional, la UT, es decir, un predespacho solo considerando la actividad de la demanda y oferta nacional. En ese predespacho nacional no considera transacciones regionales y posteriormente, ya una vez se cuente con la información necesaria, el predespacho nacional definitivo se le incluirá las transacciones regionales ya coordinadas con el EOR. Si ustedes se darán cuenta y si son usuarios de los servicios de la UT,
que las transacciones regionales, los datos de las transacciones regionales, las conciliaciones de las transacciones regionales, y al final son un poco retrasadas. La UTE puede tener los resultados de las transacciones nacionales al día siguiente prácticamente. La semana siguiente se pueden tener las datos no oficiales, pero en cambio las transacciones regionales se tardan un poco en obtenerlas. Y esto es porque el EOR, quien administra esas transacciones, quien concilia todas las acciones regionales, tiene que requerir la información a todos los operadores del sistema y administradores del mercado de cada uno de los países que participan en el mercado regional, en el MER. Y por decir algo, puede que el AMM en Guatemala, el CND, el Centro Nacional de Despacho en Panamá, y la UTE en El Salvador estén dando la información inmediatamente, pero digamos el resto de países puede que se tarden un poquito más en entregar la información. Y es por eso que la información regional se maneja posterior y separada. Primero se hace digamos, el balance con la información nacional y luego se le incorpora la información regional. ¿Qué pasa en el predespacho nacional inicial? En la UTE va a utilizar la potencia disponible y los costos variables de las unidades generadoras que hayan presentado información, las ofertas de retiro de oportunidad para determinar los despachos de dichas unidades. Las transacciones que resulten al administrar el balance de toda esta operación ya para el día siguiente. Se incluye también la administración de las condiciones de congestión previstas en la red de transmisión. Usualmente no hay congestión en la red de transmisión, pero si llegara a ver, yo les comentaba que hay un cuello de botella en el nodo Nejapa, puesto que allí es donde, permítanme un segundo, allí es donde convergen todas las, allí convergen todas las centrales de generación hidroeléctrica en el nodo de Nejapa, y también convergen las importaciones regionales. Prácticamente entonces en un momento determinado, si se volviese un cuello de botella Nejapa, hubiese una congestión, se tiene que tomar una decisión. Es decir, el nodo Nejapa solo puede admitir inyecciones de, pongámosle números, de 300 megavatios, pero las inyecciones de la generación regional son de 300 megavatios y las de las centrales hidroeléctricas serán de otros 100 megavatios o 150 megavatios. Entonces se toma una decisión de cuánto admitir, porque ahí ya se tendría una congestión. Entonces, son las condiciones que se consideran, digamos, para la congestión. Normalmente se trata de administrar todo el flujo de inyección de energía, aunque le digo que es un cuello de botella, de considerar que la zona metropolitana de San Salvador está configurado como para la alimentación del sistema eléctrico de potencia en un anillo rodeado, que rodea todas las, digamos, la zona metropolitana, y entonces se pueden, digamos, administrar las inyecciones de energía entre los diferentes puntos con los enlaces que existen. Por decirles algo, el punto de entrada de toda la región de Oriente, o la generación que viene de Oriente, es la subestación San Martín. De ahí podemos pasar a Nejapa, San Bartolo, San Antonio Abad, Santo Tomás, y Nuevo Cujatlán, y así sucesivamente. Entonces, esas subestaciones hacen el anillo del cual pueden tomar y absorber todas las inyecciones de potencia que vienen de la región de Oriente, donde están los centros de generación más grandes, y
de la regional, de las transacciones regionales que vienen a través de la red regional, del sistema de transmisión regional. Inicialmente el predespacho también es de comentarles que este predespacho no se efectúa con el SDDP, ya no se utiliza otro software en este caso. El SDDP se utiliza prácticamente para la programación anual y casi estoy seguro que también se utiliza para la semanal. Ya para la diaria o para el predespacho ya se utiliza otro que tiene otro nombre que no recuerdo ahorita, realmente no lo recuerdo, pero es un software diferente y este es un predespacho hidrotérmico, se le llama. Es digamos que se hace un balance de la oferta hidrotérmica y también se incorporan las unidades geotérmicas y las unidades de generación renovable no convencional, pero inicialmente es el despacho hidrotérmico. Para el caso, digamos, de las centrales hidroeléctricas que tienen embalse, que es Cerrón Grande, la 5 de noviembre y Guajoyo, utilizan la función del costo futuro digamos, del costo futuro del agua en función del volumen final de la semana, o sea, en función del volumen final que se prevé se tendría en los embalses. Las centrales hidroeléctricas de pasada, que en este caso es únicamente la 15 de septiembre, el predespacho se programa con una generación horaria con base en el resultado de la programación semanal. Y aquí dice realizando los ajustes que correspondan por una diferencia en el afluente o cambios en la forma de la demanda. Trasladándolo a un lenguaje más entendible es las centrales de pasada, que es la 15 de septiembre, se programará con base de las influencias que tenga de lo que se turbine en la central 5 de noviembre y esta también de lo que se turbine en el Cerrón Grande, que era lo que les decía que están prácticamente en cascada. Primero el Cerrón Grande, luego 5 de noviembre y se finaliza con la 15 de septiembre. Es decir, la 15 de septiembre se va a programar con base en lo que se vaya a turbinar en las centrales de generación que tenga antes, que son las 5 de noviembre y Zorrón Grande. Las centrales de generación renovable no convencional, el predespacho se programará con base a los pronósticos horarios de energía. Es decir, las plantas solares y la planta eólica que están participando en el mercado mayorista, tienen la obligación de un día antes, se tiene hasta las 10 de la mañana para subir al sitio de la UT el pronóstico de producción horaria por día. Estábamos viendo que en la programación semanal ya se planteaba, digamos, una producción de energía por hora. Que fue lo que revisamos ya con el archivo Excel de la programación semanal. Entonces, eso proviene del pronóstico horario de producción diaria que cada una de las plantas le proporciona a la UT. Es decir, para la programación del día de mañana, este día hasta las 10 de la mañana tenían todos los operadores para proveer esos pronósticos de producción. Entonces, obviamente así se hace y ya con ese pronóstico de producción del día siguiente, ya la UT le sirve para programar, conjuntar con toda la generación que se tiene para hacer el predespacho. Posteriormente, al predespacho nacional que se tiene, se consideran las transacciones regionales coordinadas con el EUR y se obtiene el predespacho nacional definitivo. Ok. La UT, respecto a la publicación de resultados, es decir, el predespacho se publica y obviamente es de acceso para todos, o sea, es público. En este caso, la UT pone a disposición de todos los participantes del mercado en la página web los resultados del predespacho del día siguiente. Ya lo vamos a ver. También pone a disposición de todos los PM los programas previstos para cada intervalo de mercado del día siguiente de inyección. y en estos intervalos de mercado va a identificar
las transacciones para cada intervalo de mercado, de inyección o de retiro. En este caso, se dice intervalo de mercado para que, bueno, el ROPCP se ha definido para establecer en un momento determinado intervalos de mercado. Normalmente ese intervalo de mercado es la hora, o sea, se denomina como horario, pero por la misma reglamentación se ha definido aquí porque pudiese en un momento determinado el intervalo de mercado acortarse a 30 minutos, a 15 minutos o como se considere conveniente, pero normalmente se maneja con horas. Entonces el intervalo de mercado se refiere a intervalos de 1 hora. También se detallan las transacciones bilaterales válidas y las transacciones regionales que se han coordinado con el EOR, es decir, las importaciones y las exportaciones. Prácticamente este es en sí el predespacho diario, donde se hace una consideración de lo que va a suceder el día siguiente. Ok, perdón, ¿qué va a suceder el día siguiente? Solamente ya en la operación en tiempo real se puede tener en exactitud. Es decir, se tiene el predespacho diario del día siguiente, pero puede suceder alguna falla, alguna contingencia que las contingencias y las fallas no se, como obviamente son impredecibles, o sí son predecibles, pero no son programables realmente, no se han programado y no se saben qué ocurren. Por decirles algo, hoy tuvimos una indisponibilidad en la planta a tal hora, a las 9:20, que en una de las plantas un pájaro dañó un pararrayos y se sale la planta de operación, a pesar de que la planta había dado un pronóstico de generación por horas. Supónganse que se había, digamos, pronosticado que produjeran 10 megavatios a las 10 de la mañana, 10 megavatios a las 11 de la mañana, pero ante esa contingencia, la planta sale. Y a pesar de que ha dicho que iba a generar 10 megavatios a las 10 de la mañana, generó 0. Entonces, ya esas condicionantes ya se manejan en operación en tiempo real. Ahorita, digamos, en la programación diaria se maneja el predespacho controlado, digamos, todo lo cual tiene el operador control. Bien, con eso en mente, hagamos otra actividad, una actividad similar a la anterior, y es vayamos al sitio web de la UT. Vayamos al sitio web de la UT y vamos a ir a la parte siempre de programación y descarguemos un archivo de programación diaria. ¿Todos me siguen? Sí. Sí. Ok, vayamos a la UT. Era en programación, ¿verdad? Y aquí está en estadísticas el predespacho diario. Nos vamos ahí y nos va a mandar a una serie de pestañas. Perdón, este no es el que yo buscaba, información del sector. Programación diaria. Estamos ahí en descargas, luego programaciones y luego programación diaria, perdón, y nos vamos a las carpetas del año 2021. Le damos a aceptar. Voy a buscar un día a propósito ahorita, sería el 2 de abril. Búsquenlo ustedes, 4544 4342.
Es año, mes, día el formato. Descargan la programación diaria del día 2 de abril. Abren el archivo. Están viendo en pantalla lo que estoy haciendo yo, ¿verdad? ¿O lo están haciendo ustedes también? Sí. Ok. ¿Alguien que se haya quedado me detiene? ¿Todos están ahí con el archivo del 2 de abril? Entendería que a todos lo han descargado. Bueno, yo sí, ya está, ya lo descargué. Vaya, entonces, tenemos el resumen, la inyección, la reserva primaria, reserva secundaria, la lista de mérito, la previsión de vertimiento, los excedentes, el despacho de unidades. Vean esta tabla, esta hoja que es nueva, el despacho de unidades, la potencia disponible y así sucesivamente. Veamos despacho de unidades. Aquí tenemos el despacho de unidades por el día, perdón, en la programación diaria del día 3 de abril. En la del 2 de abril tiene la del día siguiente, del 3 de abril, pero igual, veamos acá. Es el día 3 de abril y tenemos por operador, prácticamente las horas y el predespacho. Aquí es diferente el formato, vean que está invertido. Aquí en columnas tenemos las horas y en filas tenemos los operadores. Entonces vean, busquemos las 10 de la mañana. Hora 10 de la mañana. Prácticamente son pocos los operadores que estarían operando a esa hora. Sobre la potencia disponible, aquí la tenemos y vamos a ver el resumen. El resumen está, que es principal, la fecha de ese día y las horas de inyección. Prácticamente el 3 de abril fue sábado de gloria, prácticamente. Entonces, veamos a las 10 horas. Aquí se tiene la producción por tecnología, los intercambios netos y vean el costo marginal de operación. ¿Alguien está ahí en ese archivo y yo vio este detalle? Y si tiene algún comentario. Hola, hola. ¿Tenemos comentarios? Si no hay comentarios, está bien claro la situación o no alcanzan a ver. Bien, lo que está pasando acá, para que tengamos mejor detalle, vean aquí, estoy sombreando el costo marginal de operación de estas horas. En estas horas, la generación total dice que es 478.46, 477, 484, 490, 494. Ok, yo voy a entender que esa generación total es igual que la demanda total que se ha previsto para ese día. Ok, y además lo sorprendente es que el costo marginal de operación es 0.00. Es decir, que en el mercado regulador del sistema, toda la generación que se venda o que se trance en el mercado regulador del sistema va a costar $0 en ese momento. Esas 1, 2, 3, 4, 5. O sea, ¿qué significa eso? Si todos me siguen con esto, esto significa que el día anterior al 3 de abril, o sea, se hizo la programación diaria
previendo que durante 5 horas del día el costo de la energía en el mercado regulador del sistema, el costo marginal de operación sería de $0. ¿Alguien tiene una idea de por qué? Hola, hola. Bien, veamos, tratemos de darle una explicación a esto. ¿Por qué será esto? Bueno, realmente, simple y sencillamente, esto es algo que pasa y de que creo que una compañera hizo un comentario sobre esto en la última clase, que qué pasaba cuando la demanda es menor que la oferta de generación de base. Bueno, cuando pasa eso, se tiene que vertir energía y se le dice a la generación de base que vierta energía, ¿ok? Se programa sí, un set de vertimiento de energía, pero paralelo a esto también, en ese momento que la oferta supera la demanda y se vierte energía para igualar la oferta con la demanda, en ese mismo momento, como solo se está programando generación de base, en ese momento la generación de base, que vale cero, prácticamente dictamina el costo marginal de operación. Entonces, el costo marginal de operación lo margina, valga digamos, la redundancia, la generación de base. En este caso, aquí veamos, agarremos una hora de estas que están señaladas. Es el periodo de 8 a 12. Obviamente, creo que ya van teniendo un poco de claridad por qué se da en este momento el vertimiento. Primero porque es cuando inicia la plenitud de generación o de inyección de la tecnología solar fotovoltaica. Primero, esa es la primera condicionante. Eso coincide también con el momento de menor demanda de electricidad. ¿Y por qué? Recordemos que dijimos que el 3 de abril fue el día sábado de gloria. Es decir, en el predespacho, tomando como base antecedentes históricos y, digamos, los predispuestos de demanda de los distribuidores y de los usuarios finales, entonces se consideró que la demanda de las horas de la mañana hasta cerca del mediodía, que es común, digamos, en los días festivos, iba a ser bien baja. O sea, es común en los días festivos que la demanda en las primeras horas de la mañana hasta cerca de las 11, 12 del mediodía va incrementando la demanda cuando la gente empieza, normalmente en sus días festivos, es a hacer las actividades festivas que tienen programadas. Empieza a haber actividad comercial o turística. Hasta ese momento, normalmente mucha gente, más que todo la gente que trabaja con el Estado, está descansando, se despierta hasta tarde o se va a los lugares de hacer turismo y prácticamente hasta eso de las 11, después de las 11 del mediodía, del 12 del mediodía, que la demanda empieza a crecer. Entonces, eso es lo que pasa. Y si agarramos la primera hora para analizarla, vamos a ver que la generación hidro es de 24.33 megavatios en esa hora. El renovable no convencional es de 214.33 megavatios en esa hora. Es casi la generación plena, se está poniendo acá. La generación geotérmica es de $111.67 por megavatio. Perdón, megavatios hora. La generación de biomasa 128.17 megavatios hora. Vean que no se ha despachado para esa hora generación térmica. Los intercambios netos son negativos, es decir, se ajustarían con exportaciones. Es decir, aquí hay un balance de exportaciones porque los valores de intercambios netos, es decir, de transacciones regionales son negativos, significa que son exportaciones. Es decir, la demanda es tan baja que al final se tiene que balancear el sistema exportando cantidades mínimas de energía
Y también aquí, entonces, es de suponerse aquí rápidamente, ya que el costo marginal de operación es $0, es de suponerse que la generación hidro, que estos 24.33 megavatios hora, representan el aporte de la reserva primaria prácticamente. Aquí estaría la reserva primaria inyectándose con generación hidroeléctrica, en este caso que sería la barata, se inyecta a pleno la generación renovable no convencional, se reduce la generación térmica, porque si vamos en horas de mayores horas del día, este día se redujo todo el día la generación geotérmica porque casualmente hubo un cero voltaje. Se programó el cero voltaje en Berlín y se pierden cerca de 70 megavatios de inyección. Ya, pero es digamos, una interrupción programada en Berlín y la generación de biomasa se reduce de los 147,74 que tiene de inyección plena durante las horas de la madrugada hasta 128 y en su menor expresión hasta 108 megavatios hora. Entonces esto, digamos, es interesante por el hecho de que ustedes me pueden decir, pero mire, en la lista de mérito la generación geotérmica tiene un valor diferente de 0 y la generación hidro también tiene un valor diferente de 0. Vamos a ver la lista de mérito para este día y cómo estaba. Prácticamente, al ver la lista de mérito tenemos que Albireo, Márquez, Remedios, Sonsonate Solar, Trinidad, Antares, Chaparrastique, Ecosolar, Jiboa, El Ángel, La Cabaña, Casa y Ventus tienen un costo variable de producción de $0 por megavatio hora, es decir, tanto los ingenios, como los generadores solares y el generador eólico entran en producción plena porque su costo es de 0, ¿ok? Berlín 1, Berlín 3, Berlín 1, Berlín 2, Berlín 4, Huachapán, todas las energías geotérmicas tienen un costo a lo sumo de 4.2, ok. Y luego la 5 de noviembre es la que entraba aquí con el menor precio de las hidráulicas y se sabe que están despachándose prácticamente 20 megavatios de central hidráulica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Otra vez al resumen. Si a las 8 horas se estaba despachando generación hidroeléctrica, se estaba despachando generación geotérmica, que tenía un costo diferente de 0, bien bajo, pero diferente de 0. Y también la generación hidroeléctrica, que la más barata estaba a $70. Y entonces, ¿por qué 0? Porque son $0. Y, o sea, no les da curiosidad ese argumento. O sea, yo les digo que se tiene que, el costo marginal de operación es el costo de la última unidad en entrar en una convocatoria, pero a pesar de que ya vimos en la lista de mérito que la central hidroeléctrica, la más barata, que la 5 de noviembre, que seguramente es la que se programó aquí, tiene un costo de 70, se le ha convocado para que aporte 24,33 megavatios hora, pero el costo marginal es 0. Bueno, y aquí están las explicaciones. Veamos cuáles son las explicaciones. Realmente tenemos condicionantes técnicas primero y tenemos condicionantes principalmente técnicas. Veamos una por una. La generación hidroeléctrica, dijimos prácticamente que era la que estaba aportando la reserva primaria. Quiero ver en la de inyección. No, la inyección bueno, sí está aquí prácticamente por horas. Me pasé a la hoja de inyección, veíamos las 8 horas y aquí estamos quienes están convocados a las 8 horas. Es prácticamente Guajoyo, 5 de noviembre unidad 1, 5 de noviembre unidad 2 y 5 de noviembre unidad 4. Prácticamente estas centrales lo que hacían es
terminar de completar la reserva primaria y son convocadas de esta forma por el hecho de garantizar la estabilidad que no aporta el renovable no convencional. ¿Ok? Entonces la tecnología hidro, a pesar de ser convocada, se convoca para aportar el balance aquí con reserva primaria. Ok, sigue el renovable no convencional, ese vale cero, no importa cuánto se convoque, siempre va a ser cero. Ok, pero veamos la generación geotérmica. La generación geotérmica tiene una característica técnica que lo obliga, perdón, a mantenerse en operación. Es decir, la generación geotérmica, una vez empieza a generar, no tienen más opciones que generar. Tiene casi las mismas características, les comentaba, que las centrales nucleares. Son de característica must run, es decir, que están obligadas a correr, a estar operando. De otra forma, tendrían que vertir su recurso primario de generación. En este caso, las unidades geotérmicas tendrían que vertir el vapor. Es decir, aparte de ser esta una condición contaminante al ambiente, ligeramente contaminante al ambiente, también es una condición que físicamente es bastante tediosa para, digamos, los operadores que estén a cargo digamos, de la gestión de operación de la planta, y además de eso, para volverse a reincorporar a inyección, se necesita otra vez de bastante tiempo para poderse reincorporar. Por decirles algo, la unidad de generación está en Aguachapán. Ustedes vean a la central geotérmica de Aguachapán, que está a la par de la subestación de Tesal, y allí están las unidades de generación, pero los pozos están kilómetros prácticamente adentro de los terrenos. Y para mandar un pozo a que vierta el vapor hacia el ambiente, hay dos formas realmente, les explico. La primera es mediante valvuleo, se hace eso rápidamente y se tienen bypasses en las tuberías de vapor y se puede vertir el vapor. Pero el operador tiene que trasladarse desde la central, donde están las unidades de generación, hasta donde están los pozos. Y allí es donde están los sistemas prácticamente de valvuleo para bypassear. Y también está el otro sistema que es mediante estimulaciones químicas que se dan y bypasseo, que se puede tomar, digamos, el vapor que está inyectando un pozo y se reinyecta otro pozo. Eso se puede hacer, pero el hacer eso significa que para volver a estimular un pozo a que inyecte, hay que hacer bastantes, digamos, tratamiento químico para volver a estimular ese pozo. Entonces, porque normalmente se hace cuando se da mantenimiento programado, los mantenimientos programados duran un mes por esas mismas situaciones. Normalmente se dan tratamientos químicos a los pozos, se estimulan para que dejen de producir o que reinyecten otro punto y luego nuevamente se les da tratamiento químico para que van a estar en pleno en línea de producción. Pero eso es, digamos, demasiado tiempo como para hacer una gestión de un par de horas. Aquí estamos hablando de 4 horas. Entonces, en pocas palabras, la GEO tiene que planificar dos cosas aquí. Primero es tratar de hacer su mantenimiento programado preventivo anual para estos días. Y obviamente eso hizo el día 2 de abril. Sacó digamos, sus plantas de producción de Berlín ese día, y el resto de plantas, ni modo, tienen que inyectar digamos, lo que produzcan digamos, al sistema. Y eso fue lo que hizo la GEO en ese momento, digamos, dar mantenimiento, y lo que le queda, que no pueda sacar de operación, porque tampoco debe sacarlo de operación todo,
eso lo inyecta y como la GEO tiene parte al mercado mayorista, al mercado MRS y parte en contratos, lo que inyecta el MRS tiene que ser mínimo porque lo va a regalar. O sea, el costo va a ser de $0. Veamos la generación de biomasa. ¿Qué pasa con la generación de biomasa ese día? Igual. La generación de biomasa, los ingenios producen energía eléctrica como un proceso de cogeneración. Entonces, las fábricas de azúcar inician zafra moliendo la caña y haciendo los 4 procesos para obtención del azúcar utilizando vapor en cada una de las 4 fases del proceso. Y una vez inicia la zafra, no paran. Entonces, ¿qué pasa con la generación de biomasa en este momento que se prevé? Digamos, como esta es la planificación del día anterior, o sea, esto lo estábamos viendo el día 2 de abril, que iba a pasar el 3 de abril, como ya se preveía que el 3 de abril había un vertimiento, entonces trata de reducir la producción de electricidad lo más que pueda conforme se lo permiten, digamos, las turbinas, porque las turbinas solo pueden reducir un nivel de potencia determinado. Conforme puede hacer ese proceso, lo reducen y tienen que mantener un nivel de producción mínimo, porque necesitan, las fábricas de azúcar siempre necesitan de vapor. Entonces, digamos, la generación de biomasa en total, los 5 ingenios de estar inyectando a pleno a las 7 de la mañana estaban inyectando 147.74, redujeron su producción hasta 128.17, pero ellos estaban sabedores de que esa producción de 128.17 iban a regalarla porque se les iba a retribuir $0 por megavatio hora. Bueno, digamos, estas son de las condiciones importantes que se dan ese día. La inyección la podemos ver siempre por hora y por operadores. Vamos a ver cómo estaban programados los operadores. Prácticamente los operadores solares y el eólico, como entran con cero a un costo de cero, no les es indiferente. Prácticamente, y vemos la ausencia de la generación térmica aquí completamente. ¿Y qué pasa? Veamos cómo este es el predespacho diario que pasa a las 18 horas, a las 19 horas. A las 19 horas, que es el momento en que las plantas solares están fuera. Vean que están fuera las plantas solares, excepto estas 2 plantas que serían Antares y Ecosolar, que programaron, digamos, un poquitín de inyección seguramente a los primeros minutos de las 18 horas. Pero en general las plantas solares salen de producción a las 18 horas. Seguramente es el eólico Ventus. Sí, Ventus está programado. En ese momento me parece que había predicciones de bastante de vientos, digamos, regulares. Entonces tenía programado inyectar 36 megavatios. Los hidroeléctricos que están programados acá. Luego vienen las unidades geotérmicas. Y posteriormente, esta tiene que ser una unidad térmica. Termopuerto, Talnique, aquí están. Esta unidad de termopuerto es la que está programada para que inyecte esa hora. Y el resto, bueno, se complementa con importaciones. Ya estas son las transacciones regionales. Guatemala importarían 2686 y también algo insólito, pero se están importando de Honduras 84.48 para ese día. Y tenemos la generación total 729.47 megavatios, que es en términos prácticos, también estamos hablando de la demanda. La demanda es esa, la que se prevé para esa hora, 729.47, y el costo el costo marginal de operación a esa hora es de $75.36.
el megavatio hora. O sea, la condición cambia de ver las 18 horas o 19 horas eran. Sí, de ver las 19 horas al ver las 10 horas o las 8 horas. Vamos a ver, para estarlo seguro, a las 10 horas, la demanda, es decir, la generación total es de 477 y el costo marginal es de $0 por megavatio hora. Y si nos vamos a las 19 horas, la demanda sube hasta 729. Hay que casi se ha reducido en cerca de 300 megavatios hora la demanda, la menor demanda, cerca de 300 megavatios hora, y es la que obliga al vertimiento de generación y a un costo marginal de $0 por megavatio hora. ¿Les queda un poco claro digamos, el fenómeno que se da, las variables que se tienen en la programación diaria, en el predespacho? ¿O tienen alguna consulta? Sí, yo tenía quizás una consulta de cómo definiríamos vertimiento de energía. Vertimiento de energía. Prácticamente es cuando se le indica, la UTE lo hace, la UTE le indica a un participante del mercado generador que recorte su potencia. En el caso de los ingenios se le está diciendo recorte su potencia. A los solares también se les dice recorte su potencia y a los eólicos también se les dice recorte su potencia. A la geotermia se le indica también lo mismo, pero con menor restricción porque por las limitantes técnicas que tiene la geotermia. Y digamos, la definición de la palabra viene de cuando se tenía solamente generación hidrotérmica. Es decir, el vertimiento se le indicaba al generador hidroeléctrico. Es decir, por ojo viene la palabra, porque se le decía al generador hidroeléctrico, vierta el agua. O sea, no es seguro en este momento, tiene que vertir el agua, no genere. Entonces, es una condición que todavía se aplicara, digamos, si tuviésemos alguna condición climatológica de lluvias constantes, si digamos, los embalses llegaran a entrar en riesgo físico, entonces se le pide al generador hidroeléctrico que vierta de los embalses, ¿sí? Vierta agua. Entonces, es el término como inició este tema. Entonces, todo inicia con las condiciones hidrotérmicas, pero esto ya se aplica a las tecnologías nuevas y en este caso es recorte de potencia, para que lo entendamos. Aunque la UTE lo maneja como un vertimiento. La palabra que utiliza es vertimiento. No sé si queda claro o hay otra, digamos, consulta. Bueno, podemos continuar entonces. ¿Tienen alguna duda sobre reserva primaria aquí, reserva secundaria? Vean la lista de méritos si les queda claro qué significa eso. Es decir, ustedes si les encomiendan buscar los costos variables de producción, ¿dónde podrían buscar, digamos? ¿Y dónde sería lo más, digamos, indicado? Y bueno, ahí pueden ver ustedes las previsiones de vertimiento. Por esto se origina, digamos, el vertimiento inicialmente y es condicionado por la generación hidroeléctrica. Los excedentes se refiere a la inyección de los ingenios y luego el despacho de las unidades y la potencia disponible. En esto prácticamente consta, o en esto se resume lo que es digamos, la programación diaria, el predespacho diario. Y vamos a ver el predespacho diario que se publica y nos indica qué es lo que la UTE planifica para el día siguiente, cómo planifica
el predespacho, o sea, el despacho de generación del día siguiente. Si no existe alguna otra consulta, podemos pasar entonces. Bueno, vamos a pasar. Vamos a avanzar en temas. Y vamos a ver la programación en tiempo real. En sí, la programación en tiempo real es el capítulo 3 del ROPCP. ¿Cuál es el objeto? Prácticamente es definir los procedimientos que deberán seguir tanto la UT como los participantes de mercado mientras se realiza el manejo del sistema de transmisión y del mercado mayorista. Se definen las reglas para el MRS específicamente, ¿ok? Vean, aquí ya es un poco más claro el detalle de que la UT es quien maneja el sistema de transmisión y el mercado mayorista, ¿ok? Las reglas para el MRS específicamente deben de definir los procedimientos mediante los cuales la UT va a administrar el MRS, el mercado regulador del sistema, cada día en la operación en tiempo real. La obligación de la UT de seguir los procedimientos de operación del mercado regional de acuerdo con la regulación regional vigente. En la operación en tiempo real, la UT administrará el mercado regulador del sistema con base en los resultados del predespacho, es decir, se basa en el predespacho, o sea, en la programación diaria que recién hemos visto y utilizando el SAM, que es el sistema de administración del mercado, para realizar los ajustes necesarios para cubrir a mínimo costo las desviaciones entre los valores previstos y los valores reales. Es decir, que el predespacho tiene en sí la previsión, la previsión de lo que se despachará y lo que se demandará el día siguiente. Pero también ya en tiempo real se tienen que hacer los ajustes necesarios y para eso se utiliza el SAM, para que cualquier desviación que se tenga, tanto de generación como de demanda, que esas desviaciones sean cubiertas siempre teniendo en cuenta los mínimos costos y mantener la estabilidad y la seguridad del sistema de transmisión. Pues en sí, digamos, en qué consiste la programación en tiempo real, en qué consiste esta gestión, pero para que nos ubiquemos, para que nos ubiquemos bien, la UT va a utilizar las unidades generadoras disponibles ¿para qué? Para administrar en tiempo real la generación y la demanda flexible de forma tal de que se cubra el mínimo costo todas las desviaciones que surjan respecto de la oferta y la demanda en la operación en tiempo real. Y esto va a incluir la administración de la condición de la congestión que se presenten en la red y también establecer los costos marginales de operación ya en tiempo real. Él ha previsto los costos marginales de operación, pero ya en tiempo real se definen los costos marginales de operación. Eso se define post despacho. ¿Qué pasa, digamos, digamos pictográficamente? La frecuencia del sistema depende del continuo balance que tiene que haber entre la potencia activa, ese balance entre la generación y la demanda, que significa que idóneamente un match entre generación y demanda. Ese match es el que se busca a través de la frecuencia, es decir, se trata de mantener la frecuencia constante. El objetivo técnico para garantizar la calidad y la seguridad del sistema es mantener la frecuencia constante. ¿Cómo se mantiene esa frecuencia constante? Es manejando ese equilibrio que debe de haber, ese match que tiene que existir entre la demanda y la generación. ¿Ok? La demanda es por naturaleza prácticamente, pero también es variable
ya en tiempo real. Digamos, no todos encendemos un foco a la misma hora, al menos si lo acostumbramos a hacer, pero no es en el mismo instante. ¿Sí? A veces diferimos en minutos, en horas. No todos encendemos un equipo, por decir algo, no todas las plantas encienden una fábrica de motores a la misma hora. No todos los aires acondicionados se activan o entran a operar sus compresores al mismo momento. Entonces, como todo eso es impredecible, pero en términos generales, la demanda se está previendo. Y lo que se tienen son desviaciones, ya en términos globales. Pues, ¿y cómo se da ese balance de carga-generación? Ante un desequilibrio en la frecuencia, es decir, si se trata de buscar que la frecuencia sea constante, ante un desequilibrio, podemos tener, por ejemplo, un aumento de generación o una disminución de la demanda. ¿Y qué pasa? Si la generación aumenta, la frecuencia sube. O sea, si la generación aumenta y la demanda se mantiene constante, o sea, se mantiene según lo previsto, entonces frecuencia sube. Y viceversa. Si la generación se mantiene constante y la demanda baja, la frecuencia también sube. Entonces hay que vigilar eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el detalle de que tenemos generación que es un poco variable y que es la generación renovable no convencional, tiene esas características. Si la irradiación disminuye, si la radiación aumenta, entonces la generación va a variar. Si la velocidad en una zona de metapan disminuye o si aumenta, también tenderá la generación a variar. ¿Ok? Si la cogeneración aumenta o disminuye porque se está utilizando menos vapor en la fábrica de azúcar, también tiende la generación a variar. Y así sucesivamente. Imagínense que está haciendo más calor este mediodía que el día anterior, o qué es lo que se previó en el día anterior, muy seguramente la demanda va a subir por el hecho de que se aumenta el consumo de aire acondicionado, de ventiladores y así sucesivamente. Si de repente viene un frente frío, ok, la demanda va a bajar, ya los ventiladores no se van a utilizar tanto, ni los aires acondicionados ante un frente frío. Entonces, esa es la primera, digamos, como condición, si sube la frecuencia. ¿Qué pasa? ¿Por qué sube la frecuencia? Entonces, pasaría por dos razones. Primero, o que la generación suba o que la demanda baje. Tenemos la otra condición. ¿Y qué pasa cuando la frecuencia baja? ¿Ok? La frecuencia puede bajar ya sea por un incremento en la demanda o por prácticamente una disminución en la generación. Es decir, va pasando una nube por Jiquilisco y la nube es grande y alcanza a cubrir toda la planta de generación de Albireo. Prácticamente se caen cerca de 100 megavatios y la generación baja. Entonces, ante esa generación de baja y la demanda se mantiene constante, la frecuencia va a tender a bajar. ¿Qué pasa? Digamos, si por decir algo empiezan a ser las 6 de la tarde y empieza todo el mundo y el alumbrado público a funcionar. Y todo el mundo empieza a encender sus lámparas en sus casas, en sus negocios, en sus trabajos. Entonces la demanda empieza a subir. En ese momento la frecuencia va a tender a descender. Ok, entonces, ¿qué se hace para que no descienda la frecuencia? ¿Qué es lo que está monitoreando la UT? Y en operación en tiempo real es tiene que aumentar la generación. Si ha disminuido la generación, tiene que ver de dónde saca esa reserva primaria, de dónde saca esa reserva secundaria que ya está programada para aumentar la generación y equipararla con la demanda. O lo mismo, cuando la demanda incrementa prácticamente, ¿qué tiene que hacer para mantener frecuencia constante? Es aumentar la generación programada. Entonces, ese es el equilibrio que se debe mantener, tratar de mantener la frecuencia constante y tenemos bien claro que
La frecuencia va a descender en el caso que disminuya la generación o en el caso que aumente la demanda. Entonces, digamos, el principal rol de la UT es garantizar la frecuencia constante. Obviamente eso no se puede hacer si la mantiene en una ventana de generación. Esa ventana está variando y está variando conforme está variando la demanda y cómo está variando la generación. Vale. Pero para poder administrar el sistema de transmisión, la UT, ¿qué tiene? ¿Qué facultades tiene la UT? Entonces aquí vienen, digamos, las características o las facultades que tiene la UT. En el caso con el transmisor, debe poner a la disposición de la UT todos los medios de control de sus equipos, de sus instalaciones, con el fin de realizar su función de coordinar la operación del sistema. Los equipos que tengan capacidad de control remoto deberán estar disponibles para ser operados desde el SAES, en donde no exista esta facilidad, el personal destacado en el sitio para operar manualmente los equipos deberá acatar las instrucciones que le indique la UT. Normalmente los equipos de TESAL, que es el transmisor, sí tienen las habilidades para manejarse remotamente. Son tal vez algunas condiciones, por ejemplo, el seccionamiento de alguna línea de transmisión en el cual sí tiene que hacerse desde el momento, desde el punto. No se puede hacer de forma remota. En el caso de los generadores, estos deberán acatar las instrucciones que le indique la UT, excepto en caso de que esto represente peligro para las personas o en las instalaciones, y esto tendría que estar debidamente justificado. Es decir, que el generador debe de acatar las instrucciones que le indique la UT. La única forma en la cual no le va a hacer caso es en el caso que esto represente peligro para las personas, para las instalaciones. Ha pasado esto, por decirles algo. La UT le dice al generador geotérmico, a una unidad de generación geotérmica, que baje la producción porque tiene exceso de generación. Obviamente el generador geotérmico le va a decir, sí, ok, la estoy bajando, pero va a llegar un punto donde ya no la va a poder bajar más, y en ese momento, aunque le diga a la UT que la baje, ya no la va a bajar. ¿Por qué? Por las mismas características técnicas que tiene la generación geotérmica, que decíamos que eran de características más round, en las cuales en un momento determinado puede poner, digamos, en peligro de contaminación si se llega a inyectar mucho vapor al ambiente. Ok, pero también hay otra condición. No solo es para sacarlo de operación, sino que también cuando vaya a entrar en operación o cuando vaya a entrar en inyección un generador. ¿Y a qué se refiere esto? Pues que ninguna unidad generadora podrá sincronizarse al sistema, podrá ser sincronizada al sistema o desconectada al sistema sin la autorización de la UT. Y también debe de poner a disposición de la UT el control de sus unidades de forma remota para el servicio de AGC. Esto último solo aplican para las unidades hidroeléctricas y las geotérmicas que cuentan con AGC, con sistema automático de control automático de generación, prácticamente. Y si en un momento determinado una unidad tiene una falla, no se puede desconectar y solo decir, mire, me falló y me salgo, sino que si tiene todavía control de la situación, el generador le tiene que pedir autorización a la UT para salirse de sincronía y desconectarse. Puede ser por alguna falla o alguna contingencia que se tenga y se tiene que pedir la autorización de la UT. De la misma forma, después de que se ha habilitado o se ha eliminado la contingencia, el operador generador tiene que pedirle la autorización a la UT para sincronizarse primero, y después le va a dar la autorización a la UT para sincronizarse y luego le va a dar la autorización para, ¿cómo se llama?, para inyectar. La sincronía consiste en
empatar, es decir, sincronizarse con la frecuencia del sistema, sincronizarse con el voltaje del sistema de transmisión y con la secuencia de fases del sistema de transmisión. Una vez está sincronizada frecuencia, voltaje y secuencia de fases y da la autorización a la UT, se puede empezar a inyectar. ¿Qué pasa con los participantes de mercado, distribuidores y usuarios finales? Ok, esa es la demanda en sí, así se denomina. Entonces, estos deben de acatar las instrucciones que le indique la UT, también con la excepción que en los casos cuando eso represente peligro para las personas, para las instalaciones debidamente justificado, y también está la misma restricción, ningún distribuidor o usuario final grande podrá conectar o desconectar sus instalaciones del sistema sin la autorización de la UT. Ok, por decirles algo, una subestación de distribución, el distribuidor no puede desconectarla directamente del sistema de transmisión sin antes solicitar la autorización de la UT. ¿Y por qué eso? Para garantizar la estabilidad del sistema, porque no es lo mismo que se tenga una salida de carga o entrada de generación o salida de generación controlada que una la cual le vaya a ocasionar desbalance en el sistema, le puede ocasionar un apagón general. En términos generales, digamos, es la consecuencia mayor de hacer estas condiciones sin la autorización de la UT. Entonces, es decir, la UT tiene la facultad para conectar o desconectar, para operar el sistema de transmisión, para tener el control de los equipos de las instalaciones de transmisión y también para regirse quién se sincroniza o desincroniza del sistema, en el caso de los generadores, o quién se conecta o desconecta en el caso de los distribuidores o los usuarios finales. ¿Qué pasa respecto a la información? Es que a lo largo de un día, prácticamente, cada PM debe informar a la UT las modificaciones que surjan respecto al predespacho que ha informado el día anterior. Decir, si hay alguna contingencia, alguna limitante de combustible, alguna limitante de vapor, de sol, digamos, tiene que informarla, de sol, de viento, tiene que informarla, o alguna limitante de que hubo una falla en un sistema de distribución y por lo tanto se imposibilita retirar digamos, energía de un punto determinado, tiene que informarlo a la UT. Todos los PMs con centrales hidroeléctricas informarán a la UT cada hora los caudales afluentes, la proyección de los mismos, el nivel de los embalses, las descargas por compuertas realizadas y cualquier otra información requerida en los plazos, medios y formatos establecidos por la UT. Los formatos establecidos ya están definidos, prácticamente los archivos que se suben a la UT. En los plazos y en los medios, prácticamente en el caso de incidencia se sube inmediatamente o hay comunicación vía radio con la UT. Y en el caso se esté mandando información continua, se hace a través de las RTU, de las terminales remotas. De ahí está interrogando la UT y ahí se puede estar proporcionando la información. Para el caso de los generadores renovables no convencionales, informarán a la UT cada hora las mediciones del insumo primario, las proyecciones de generación de las siguientes 4 horas o cualquier otra información requerida en los plazos y medios y formatos establecidos por la UT. Les cuento que solo al momento solo tiene acceso prácticamente de la información real de potencia prácticamente potencia activa y todos los parámetros de medición que son frecuencia, voltaje, factor de potencia, potencia reactiva. Todos esos detalles sí se los está controlando en tiempo real la UT. ¿Qué consiste la administración? Consiste en que la UT opera el sistema en tiempo real. ¿Cuál es el objetivo? Buscando mantener el balance entre oferta, pérdidas y demanda a mínimo costo dentro de las restricciones de transmisión y los requisitos de seguridad y calidad.
decir, lo que ya habíamos dicho, tiene que mantener el balance entre oferta y demanda, tratando de minimizar las pérdidas de energía, es decir, tratando de no saturar, no congestionar las líneas para hacerlo al mínimo costo. También la UT administrará en tiempo real las desviaciones que hayan respecto al predespacho diario entre la oferta y la demanda real. Y eso a través del mercado regulador del sistema y las unidades generadoras disponibles de forma tal de cubrir todas estas desviaciones con el mínimo costo dentro de las prioridades que definidas por digamos, las condiciones o los requisitos de calidad y seguridad del servicio. Y para ello realizará el seguimiento de la oferta, de la demanda y de las restricciones del sistema. Y vean entonces que el mercado regulador del sistema tiene el origen de su nombre por esto, por el hecho de que es el mercado que regula el sistema de transmisión. Prácticamente se encarga de balancear digamos, la demanda con la oferta. Esa es la función del mercado regulador del sistema y por eso se combina el mercado comercial con la parte técnica. Aquí es donde el MRS tiene el vínculo técnico y es tener el vínculo técnico porque es el mercado que termina de regular el sistema de transmisión. Regula que exista siempre un match entre generación y demanda. Regula que se mantenga constante la frecuencia, aunque al final no es tan constante la frecuencia. Vamos a ver que los resultados de la operación, cada día la UT va a poner a disposición de cada PM los resultados del día anterior, esto discriminados por hora de inyección de cada unidad generadora y de retiro de en cada nodo que se obtiene en el MRS de la operación en tiempo real. La información referente a las transacciones regionales también será dispuesta a disposición de los PM una vez ella haya sido suministrada por el EOR. Lo que comentaba, que el EOR se tarda un poquito en proveer esa información, porque, digamos, no todos los países son tan dinámicos como es el caso de El Salvador. Los redespachos en el mercado nacional, en el caso de modificaciones significativas a las condiciones previstas en el predespacho nacional definitivo, en la UTEBA, coordinado con el EOR, si fuera el caso, realizará un nuevo despacho utilizando el SAN y pondrá a disposición de los PM los nuevos programas de inyección y retiro para lo que resta del día. Y los redespachos en el mercado regional que surjan, digamos, de acuerdo a la regulación regional, prácticamente. Entonces, estos son resultados de la operación. Entonces, la información pública solo están como las estadísticas generales y digamos, hay un sector privado dentro del sitio web de la UT. Ese sector privado solo tiene acceso cada operador participante del mercado mayorista y obviamente tiene acceso a la información que le corresponde a la unidad de generación o a la distribuidora o al usuario final. Es decir, no tiene información. Por decirles algo, nosotros no tenemos en la planta de generación X, no tenemos más acceso que a la información de la planta de generación X. No tenemos acceso a la planta Y o a la planta otra, digamos. No se tiene toda la información más que la información que se tiene de carácter público, que vemos que también hay bastante información de carácter público en el sitio público de la UT. ¿Qué hay de las obligaciones acá? Cada PM está obligado a mantener sus transacciones entre los valores resultantes del predespacho y de las instrucciones giradas por la UT durante la administración en tiempo real del MRS dentro de la banda de tolerancia definida en el anexo operación en tiempo real. Aquí solo hay una excepción para esto, o sea, es decir, este predespacho, digamos que se ha hecho para un generador hidroeléctrico, se debe de mantener. Y ese generador hidroeléctrico debe mantener esa programación que le dieron, con la excepción prácticamente de la generación renovable no convencional, en las cuales la inyección a la red va a estar condicionada por la disponibilidad del recurso primario. Es decir,
por la disponibilidad del sol o del viento, con la excepción, incluso esta condicionante tiene una excepción, que por razones de seguridad operativa o de emergencia la UT solicite disminución de su generación por la desconexión o por la desconexión total o parcial de sus equipos. Aquí es o la desconexión total o parcial de su equipo. Esto segundo es lo que pasa cuando lo llamamos las situaciones de vertimiento, que cuando por razones de seguridad operativa, la seguridad operativa es mantener el balance entre demanda y oferta, y esa es la seguridad operativa que se debe mantener la UT. En ese momento solicita disminución de su generación o la desconexión total o parcial de sus equipos en ese momento. Y eso lo hace amparándose en esa condición que le faculta a la UT a pedirle al operador generador renovable no convencional que disminuya su generación. Precio del MRS, ¿qué hay con el precio? La UT va a calcular los precios del MRS ex post con la metodología detallada en el anexo cálculo del precio en el MRS. ¿Queremos conocer cómo se calcula el precio en el MRS? Vamos al anexo cálculo del precio y vamos a ver qué significa que se hace ex post. Es que se ejecute ese cálculo después de que ha pasado el día, digamos. El día siguiente se calculan los precios en el MRS. Bueno, eso era lo que teníamos para la operación en tiempo real, pero igual que en todas las programaciones, vamos a ir otra vez al sitio web de la UT. Vamos a introducirnos a la sección variables tiempo real, así se llama. Aquí está la ventanita esa. Y vamos a observar la demanda, la generación total de las transacciones regionales y la generación por recurso. Entonces, podemos ir al sitio web de la UT nuevamente y vámonos a la operación en tiempo real. Vamos a ver. Aquí está la pestañita que dice variables en tiempo real. ¿Están ahí? Sí, sí, ya. Bueno, nos vamos a esa pestaña. Y aquí cambia la situación. Ya no son gráficos, ya no son tablas, perdón, o archivos que vamos a tener, sino que ya tenemos información en tiempo real. ¿Alguien quiere comentar de esta información en tiempo real? Se puede scrollear hacia abajo y donde está, digamos, el pastel de generación, pero veamos las variables primero, las de la entrada. ¿Alguien se ofrece a tratar de describir qué es lo que está viendo? ¿Hay alguien que quiera aportar ahí en la operación, o sea, en ver estos detalles? ¿Alguien? Me ofrezco como sacrificio, digamos. Ok, procedamos. Muy bien, estamos viendo de forma obvia lo que es la frecuencia y el tiempo real. Supongo yo que es a nivel diario la demanda y la generación total tiene sentido por el tipo de curva. Estamos viendo como la famosa curva de Pato. La primera hora iniciándose cuando inician los labores, después un valle, que a veces es por lo fotovoltaico, y después un regreso del crecimiento, ¿sí? Y después regresa el crecimiento, que es porque ya estamos de noche y pues necesitamos, para continuar nuestra vida, ocupamos la electricidad. La demanda tenemos pues lo que se está consumiendo, 994, se está inyectando y es negativo. Ok, sí, estamos consumiendo. Nosotros estamos consumiendo tal vez de Guatemala 80, no sé, creo que serían, no sé si son Megavatios. megavatios hora. Y en la generación total vemos los 914 y al sumar los 914 más los 80, estamos dando con la demanda. Así es.
Ujú. Bueno, en efecto, así es, continuemos. Aunque me equivoqué porque la generación fotovoltaica veo que, porque solo está como en la mitad de la gráfica. Eso sí Sí, así es. Bien, bien, quizás para complementar aquí apoyo yo. Primero es que prácticamente se está indicando un rango de tiempo aquí, tanto en la demanda como en la generación. Aquí hay un rango de tiempo que no se alcanza a ver qué horas son aquí, pero este es, digamos, como son cerca de 4 o 6 que se están graficando acá, y quizás un poquito más. Imaginémonos que son 8 horas. Ok, pero se aparecen los números acá. La demanda dice que es 994. Esa es la demanda a las 19 horas con 33 minutos. Ok. La generación total nacional es de 914 y se complementa, tal y cual dijo el compañero, con 80 megavatios de transacciones que dicen aquí intercambios. Ya vimos que pueden ser intercambios, importación si es negativo y en este caso sí, importación si es negativo y exportación si es positivo. Prácticamente como se complementa con eso, sumado tiene que dar 994. Ok. El, ese es los valores que están punteados acá corresponden al momento actual. Y la gráfica puede tener tendencia de varios tiempos. También nos dice algo que la generación fotovoltaica es de 0 megavatios en este momento. Tiene razón, porque son las 19:34, no hay generación, no hay radiación solar, pero también está dando un plot del gráfico de generación que se tuvo en ese momento. Prácticamente ese es un gráfico típico de generación solar principalmente, que es aquí. Luego, aparte, también está la generación eólica, dice que se están inyectando 45 megavatios a las 19:35. Esto se refresca cada 2 o 3 minutos, me parece. Ventus está inyectando 45 megavatios y las transacciones internacionales son de 80. Ok. Aquí está cómo se han comportado los dos intercambios y aquí aparecen, cuando yo me ubico aquí, ya aparece el cursor. Ok, dice que de Guatemala, y ahí me puedo ubicar aquí a las 19 horas yo, ahí estoy ya, a las 19 horas 00 del 22 de abril, son 38 de Guatemala y 35 de Honduras. Se estaban importando a las 19 horas, 38 de Guatemala y 35 de Honduras. Y este último que tenemos acá, a las 19:35, es el actual, digamos, 47 de Guatemala y 36 de Honduras. Así me puedo ir posicionando en este cursor. Vean que las gráficas de arriba no tienen ese mismo cursor que se tienen estos. Esta tiene esa ventaja, pues uno se puede ir desplazando y ver cómo se comportaron las importaciones a lo largo del tiempo. Entonces, la ventana de tiempo es desde las 15 horas, desde las 15:35 hasta las 19:35. Ahí está, digamos, la ventana de tiempo. Esto se va desplazando, es dinámico. Y también la ventana de frecuencia desde las 18:35 horas hasta las 19:35. Yo creo que ya cambió, no ha cambiado. Y vamos viendo la variación de frecuencia. No es exactamente 60 Hz, como les decía, sino que varían. Miren, aquí no me estoy moviendo. La máxima frecuencia, el máximo valor de frecuencia que se tiene en este momento a las 18:41, 60,05 Hz. Aquí hay otro punto pico de frecuencia alta, que puede ser de debida generación, es de 60,02 Hz. Es el pico de frecuencia y la baja de frecuencia. Aquí aparecen, podemos ver esta, es de 59,996 Hz. Si ven ustedes, las variaciones de frecuencia son menores, son mínimas. Y en términos, incluso uno puede poner hasta con un multímetro y esto puede parecer 60 Hz todo el tiempo, pero realmente tiene variación. Y la variación está amarrada tanto con la demanda que como con la generación total. Entonces, la generación total se compensa con los intercambios. ¿Cuál es esta otra gráfica aquí? Aquí podemos ver ya la demanda que teníamos acá y la generación que teníamos también ahí, ya más interactiva. Las tenemos desde las 15 horas
de las 15:35 hasta las 19:35, seguramente, sí, 19:35, y ahí sí podemos desplazarnos en las horas. Vemos que a las 19 horas, ¿cuál era la demanda total? Eran 1040, o sea, 1040, sí, buena demanda récord. Y la generación total 931, o sea, esta demanda es bastante elevada que estamos viendo en este momento. Y luego podemos ver las demandas en horas donde hay aporte de la generación solar fotovoltaica, que es a las 16 horas. La generación total era 750 y la demanda 963. Entonces podemos aquí revisar cómo se comporta dinámicamente la demanda y la generación, pero con una ventana de tiempo mucho menor. Y luego, más abajo, nos podemos también con esta que es iterativa, pero también la ventana de tiempo es casi la misma que la otra demanda y generación, y la podemos ver por tecnología. Aquí podemos ver cuando está el aporte de la solar fotovoltaica, esta es la amarilla, la violeta es la importación, es aquí, el eólico con un celeste claro, la biomasa con el verde, y la naranja es la geotermia. Y la roja siempre ha sido la térmica, ¿ok? Entonces vean que en ese momento a las 15:52, o sea, a las 3:52 horas, había aportes de 162 megavatios de los geotérmicos, de la biomasa 92, el eólico 39, el fotovoltaico 156 y las importaciones eran 211, mientras que el hidroeléctrico 179 y habían térmicos despachados, o sea, que se tenía una demanda bastante elevada. La demanda total sería la suma de todo esto, ¿no? Y que sí es considerable, estamos cerca de los 1000 megavatios de demanda. Entonces, así se ha comportado, ha sido un día de calor intenso, digamos. Entonces, seguramente se debe lo riguroso de la demanda. Y vamos viendo, si ven que yo me voy desplazando acá, que la generación fotovoltaica va cayendo conforme avanza el día. A las 17 todavía hay 77 megavatios. A las 17:30 ya solo se inyectan 25 megavatios y salen prácticamente a las 17:46, está desapareciendo el fotovoltaico. Prácticamente casi a las 18 horas desaparece. Aquí a las 18:01 ya no hay generación fotovoltaica, solo queda el eólico, la biomasa, la geotermia, las importaciones, el hidroeléctrico. Ahorita se está actualizando el sistema y los térmicos se están inyectando en este momento. Entonces, si lo queremos ver en una forma diferente, aquí está en pastel, aquí está el dato último que se tiene reportado y aquí está cómo está el balance. 0 el fotovoltaico, 43 el eólico, 77 de importación, 92 inyectan los ingenios, la geotermia 161, los térmicos están aportando una gran cantidad en este momento, 282 megavatios y 329 el hidroeléctrico. Esto se debe a la demanda, prácticamente la demanda es grande, 909 megavatios de generación contra 986 megavatios de demanda. Las importaciones son de 77 para tratar de abastecer la demanda, para mantener la frecuencia cercana a 60.000 MHz. Y eso es, digamos, la operación que tenemos en tiempo real. Podemos ver plantas, podemos ver otras estadísticas. En tiempo real solo tenemos opción a ver estos indicadores. ¿Tienen consultas al respecto? Todos pueden o tienen acceso a o pudieron ver, digamos, desde sus máquinas, digamos, ya en sí la operación en tiempo real. Prácticamente aquí podemos ver lo que yo les describía y es como, si se alcanza a ver, es cómo está el pronóstico, o sea, el predespacho diario respecto ya a la demanda real que se va obteniendo. Aquí lo podemos ir siguiendo
por hora, prácticamente va punto por punto, hora por hora, y prácticamente, si ven la curva, es bastante cercana. La curva roja, la línea roja es prácticamente la demanda diaria real y se da por sentado que también es la generación real, y la azul es la que se había predespachado, es la que se había previsto el día anterior. Entonces, si ven, solo tiene ligeras diferencias, digamos. En el día, en las horas de día, prácticamente se tienen menores valores que los previstos, y en las horas al final de la tarde sí se ha incrementado. Se han incrementado los valores. Entonces estos casan con los horas, con horas prácticamente, y vemos que la demanda llegó hasta 951 en las 15 horas, pero aparentemente digamos a las 19 horas ha sido la mayor, con 979 megavatios hora. Recordémonos que si estamos hablando por hora, los megavatios casi hora son igual que los megavatios en este caso, y aquí podemos ver los detalles en tabla. Y si ustedes también, aquí ustedes pueden hacer esto, yo normalmente lo hago, ustedes pueden exportarlo a un Excel. Ustedes le dicen cómo se lo va a exportar, le dan que lo exporte, lo está descargando, lo abrimos, ya lo va a abrir, me están siguiendo, y pueden prácticamente ven en detalle la demanda por hora. Entonces aquí tenemos el pronóstico de demanda a las 12, a las 0 horas, prácticamente de 720 megavatios, pero realmente se consumieron, se demandaron 729. Veamos hasta qué valores tiene aquí. Aquí tiene hasta las 7 de la noche, son las 19:45. Imagínense digamos, qué tan recientes son los datos, porque son datos horarios, pero son las 7:45, ya tenemos el dato de las 7 de la noche, donde la demanda pronosticada era de 979, la prevista, el pronóstico era 979, y la real fue de 992,76 megavatios. O sea, ha habido una demanda de energía bastante elevada este día. Eso se debe al calor, obviamente. Entonces, esto lo pueden tener aquí, la curva de demanda diaria. También la operación diaria. ¿Sí? Una pregunta. ¿Es en base a esta diferencia del archivo que estaba mostrando usted que se hace la conciliación por las desviaciones ya en el TT? Sí, prácticamente se dice que las desviaciones son las que se incluyen o se incorporan ya para hacer la conciliación, para hacer digamos, el cálculo que le dicen acá ex post. ¿Cuándo va a ser ex post? Lo de este día va a ser el día de mañana, cuando ya sea considerado, digamos, que ya se tiene lo que pasó en este día. Así es. Ok, y la necesidad entonces de hacer la conciliación viene porque el cobro, digámoslo así, se hace en base al predespacho, o porque siempre me ha quedado eso. No necesariamente. Aquí, si nosotros lo vemos, el predespacho tiene el objetivo técnico. Tiene un objetivo técnico. ¿Y cuál es el objetivo? Vean la curva como está aquí. Ustedes dicen, bueno, a tales horas van a estar convocadas estas plantas de generación y estas otras plantas. Entonces también el comercializador también puede ver, yo puedo traer importación también. Si el predespacho va a ser así. Entonces, perdón, yo sé, van a despachar un térmico, entonces va a marginar un térmico, el precio va a ser bonito, entonces puedo traer importación. Y así sucesivamente puede programar un comercializador. Un usuario final dice, bueno, pongamos que sea Ainsbrand, miren, pero el precio de tales horas es bien elevado y seguro producir a estas horas de la noche va a ser bien elevado el precio. Entonces me conviene producir tal vez en resto en resto, que sea las horas del día, o en valle, que sería las horas de la madrugada, pero yo recomiendo que sea en resto porque es el precio más barato, entiendo yo, por el momento. Entonces,
Para eso sirve prácticamente el predespacho. Ok, pero para hacer la facturación de cuánto se inyecta, o sea, cuánto se le va a facturar digamos, al distribuidor o al usuario final, o cuánto va a facturar el distribuidor o cuánto va a tener que pagar el distribuidor a sus proveedores, eso se hace ex post y prácticamente se hace con digamos, el documento de transacciones económicas que usted dice DTE, así se llama, el DTE que se emite una vez al mes. Hay una programación digamos, de emisión del DTE que hace la UT y prácticamente tienen que ser 10 días hábiles después de que finalice el mes que tiene que emitir el DTE. Para emitir el DTE, la UT, lo que tiene que hacer es, una vez se cierra el mes, por decirles algo, ahorita el mes tiene 30 días, pasado el 30 de abril, a partir del 1 de mayo, pero obviamente no trabaja la UT el 1 de mayo, la gente de comercial no trabaja el 1 de mayo, a partir del 2 de mayo empiezan a interrogar los medidores de cada uno de los nodos de inyección y de los nodos de retiro. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que todas las subestaciones de distribución o de transmisión donde los distribuidores y los usuarios finales retiran energía tienen medición. Y también estoy diciendo que todos los nodos de inyección donde todos los generadores inyectan energía tienen medición. Y como dijimos, la UT tiene la facultad para tener el control de esos dispositivos e instrumentos. Entonces la UT los interroga de forma remota y obtiene la información de la energía que se ha inyectado o de la energía que se ha retirado. En el caso de un generador, toma los registros de toda la energía que ha inyectado ese generador y le manda la información digamos, al generador para que la verifique y si está de acuerdo el generador le tiene que dar el visto bueno para que después se emita el DTE. El DTE es si digamos el generador participa en el mercado regulador del sistema, le manda el DTE que le corresponde a él con los los precios de cada hora del MRS. Si es un contrato, prácticamente le da el dato más cerrado la UT. Prácticamente le dice cuánto inyectó por hora. Si los precios son horarios y si los precios son únicos, le dice cuándo inyectó totalmente. Es un poquito más sencillo. Entonces, eso es lo que hace la UT. Es la parte comercial y lo hace una vez al mes. No sé si tienen alguna otra consulta. Bueno, pueden llegar a surgir, digamos, si se desenvuelven en el sector eléctrico, pueden llegar a surgir consultas y las pueden hacer por correo prácticamente. Si incluso ustedes terminan esta materia y posterior en un futuro tienen que intervenir en algún tema de la unidad de transacciones, igual pueden hacerla. Yo con todo gusto la puedo resolver, digamos, hay cosas que uno no las conoce de memoria, hay que refrescarlas un poquito, pero sí se pueden, digamos, atender cualquier consulta. Y bien, y si no hay consultas, entonces pararíamos aquí, solamente que quería hacer unos comentarios, unos anuncios, ¿están todos ahí? Sí, ingeniero. Sí, aquí estamos. Bueno, entonces, bien, cualquier consulta la pueden hacer por correo, si tienen otras dudas y todo eso, o que vayan advirtiendo todo eso, consultarlo, ¿ok? ¿Sí? Con respecto, es un poco random, pero es con respecto al foro. ¿Hasta cuándo tenemos para responder al foro? Prácticamente hasta el domingo. Ok. Yo todavía estoy compartiendo pantalla, entiendo. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ok, me voy a ir al aula digital para mostrarles. Me sacó de la sesión esta cosa, bueno, pero bien. Aquí tenemos ya todo lo contenido de las unidades prácticamente que se están preveyendo. Ya está el foro,
Prácticamente esta es la información que vamos a revisar. Y ya está la primera pregunta. Prácticamente ya hay 2 participaciones, 2 réplicas, dice acá, sobre la primera pregunta, que ustedes se ubican en la pregunta y ya tienen, digamos, prácticamente el detalle de la pregunta. Entonces, el día de mañana voy a subir la segunda pregunta, pero sí me gustaría que ya empiecen a participar. Voy a ver si es posible subirla hoy. La segunda pregunta, empiecen a participar y traten de hacer sus aportes con respecto al foro, pero en todo caso lo tendré disponible, prácticamente va a estar disponible todo el tiempo incluso, pero para efectos de evaluación lo tendremos disponible, digamos, digamos el domingo, hasta el domingo, hablemos del lunes a las 6 de la mañana. Si alguien todavía acostumbra a desvelarse, puede hacerlo, digamos, hasta esa fecha para responder a las preguntas que se van a ir subiendo. Conforme avancemos en tiempo, hoy es jueves, viernes y sábado, vamos a terminar de subir todas las preguntas incluso el viernes voy a tratar de subirlas todas para las que están pendientes para que tengamos el fin de semana para, ¿cómo se llama? Analizarlas y hacer cada uno de sus aportes. Luego, la siguiente semana, entraríamos a la parte de clases nuevamente para ver los instrumentos jurídicos que hay en el país para las energías renovables y la eficiencia energética. Y vamos a darnos cuenta que hay mucho para energías renovables, pero hay poco para eficiencia energética. ¿Ok? Eso será la otra semana. Y también para la última semana, que sería siempre de actividades, pasamos de foro a un desarrollo de presentaciones. Las presentaciones se harían en parejas, en grupos de 2, son 12 entre ustedes y pueden reunirse por afinidad, como ustedes gusten, las parejas, para hacer una presentación de cualquiera de uno de estos temas que ustedes vayan a elegir. Son 2, 4, 6, 7 temas y va a sobrar un tema realmente, pero es para que ustedes escojan un tema que sea afín o idóneo a sus expectativas, a sus carreras, a sus estudios, digamos, y tienen que ver prácticamente con la energía solar, tiene que ver con la eficiencia energética y un poco con combinándolo con la arquitectura, prácticamente, que entiendo que así está orientada esta maestría. Entonces, tenemos el primer tema, es aplicaciones de la energía solar térmica. En este caso, para las aplicaciones de la energía solar térmica, solo desarrollaríamos para la exposición el capítulo 2 de ese documento. Aquí está este documento, lo pueden descargar y desarrollaríamos nada más el capítulo 2, que es aplicaciones en edificios. Luego está el otro tema, el otro documento que se llama Aplicaciones Industriales de la Energía Solar Térmica. En este caso, para las aplicaciones industriales de la energía solar térmica, solo tomaríamos el capítulo 4 de este documento para la exposición. Ya son aplicaciones en edificios específicamente, no, aplicaciones industriales específicamente, que es el contenido de ese texto. El documento los he compartido todo primero para que quien tenga más interés en estos temas puede, digamos, complementar, leerlo todo, revisarlo todo, empezar, incluso profundizar un poquito más con otros temas, pero esto es como la ventana al tema que más les interesa, digamos, que se vayan empapando con ese tema. El siguiente tema se denomina aspectos culturales de la eficiencia energética. Esta es una presentación que me tocó que hacer en un lugar, digamos, bueno, me tocó que hacerla como en 3 lugares diferentes. Entonces, al final de cada presentación la iba realimentando con aspectos bien
conclusorios que tienen que ver con la promoción de la eficiencia energética. Y digamos, la primera barrera es cultural, así de fácil. Entonces, por eso los aspectos culturales de la eficiencia energética. Como es un PowerPoint, es una presentación, el desarrollo de esa presentación consiste en tratar de, basada en esta presentación, en hacer un desarrollo ya personalizado de parte de quien escoja esto, pues realmente, y tratar de dominar un poquito el tema de la eficiencia energética. Luego el siguiente tema también es basado en una presentación, se llama certificación LEED, que tiene que ver con el esquema de un esquema de eficiencia, pero eficiencia, llamémosle total, digamos, sostenibilidad, prácticamente total, y tiene que ver con la famosa certificación LEED, que entiendo que la Universidad Don Bosco incluso es referencia en el país de este tema, y también con el hecho de que aquí hay cerca de 2, me parece, o 3 empresas que ya están certificadas con este sistema. Entonces, el proyecto consiste en retomar esto y apropiárselo para hacer una presentación en base a esta presentación. Luego está el tema de digitalización de la energía. Ese es un documento del Instituto Tecnológico de Massachusetts que tiene que ver con un esquema que ya se preveía de mucho tiempo y se estableció de documentar, creo que en el 2017 se emitió ese libro. Entonces, con este documento solo vamos a trabajar en el capítulo 1. Digamos, el que esté interesado solo trabajaría en el capítulo 1, que se llama de digitalización, una nueva en energía, una nueva era en la energía, perdón. Estoy leyendo del inglés para el español, obviamente está en inglés el documento. Sí, es del MIT. Quien esté interesado en este tema se puede profundizar ahí. También yo estoy poniendo un capítulo, realmente tiene más capítulos y es completo. Para quien tenga interés en ese tema, ahí queda el documento también, donde puede ampliar sobre lo que es la digitalización, cómo se maneja la digitalización, en qué consiste y los términos de blockchain, de ciencia de datos, inteligencia artificial, cómo se manejan acá o cómo se prevén que se manejen, digamos. Luego está el otro tema, tiene que ver con tecnología fotovoltaica en arquitectura. Digamos, con respecto a eso, ese es un documento, es un manual de ciencia fotovoltaica, así es, ya tiene sus días porque es un manual bastante extenso y es de un aporte grandísimo, digamos, para la ciencia de tecnología fotovoltaica, el cual, si se quieren embarcar en este tema de combinar arquitectura con tecnología fotovoltaica, van a desarrollar nada más el capítulo 22 de este libro, que es un manual, que es ya la integración de la tecnología fotovoltaica en arquitectura. Prácticamente sería ese capítulo nada más, el resto de capítulos ignórenlos, y quien esté interesado puede hojear ese libro prácticamente. Y luego está el otro documento que se llama Utility of the Future, que no, es del MIT, el anterior de la digitalización era de la Agencia Internacional de Energía, es el del MIT, es donde se detalla distribuidora del futuro, para que lo españolicemos. En este caso, con el tema ese, solo se desarrollaría, el quien esté interesado en exponer sobre la distribuidora del futuro, solo se desarrollaría la parte 1 y la sección 01, donde dice la electricidad, un sector en transición. O sea, es para digamos, tratar de focalizarse en la parte de lo que es
el sector eléctrico en transición y van a ver cómo al final esto está amarrado a la nueva política energética que se va a emitir en el país. Mucho de esto se ha discutido, digamos. Entonces, de estos 7 temas, prácticamente ya les pediría que para la próxima semana, si podemos hacerlo al final de la clase del lunes, se hayan escogido cada quien su tema para la exposición de la última, que sería realizado durante la última semana. Bueno, esos eran los avisos que yo tenía por darles y bueno, no sé si hay consultas ya respecto a esto. Una consulta, ingeniero. ¿Los temas son los temas son cada quien los elige o van a ser rifados? No, cada quien los elige. Realmente son uno espera que sean por afinidad y incluso los compañeros que vayan a exponer también, ustedes los eligen, digamos, ustedes se eligen. Y en el caso que se repitieran los temas, en el caso que se repitieran los temas, vamos a tomar las excepciones. Puede ser que, digamos, haya algún tema que les atraiga más, pero realmente yo aconsejo que elijan el tema donde se sientan más cómodos, más confortables, que les parezca más y que les atraiga más. O sea, la idea es que les den un aporte más de conocimiento a cada uno de esos temas. Gracias. Ok. No sé si hay otra consulta. Bien, si no, en resumen, la otra, digamos, el domingo, prácticamente el lunes a las 6 de la mañana, dijimos, para ser consecuente con lo que uno dice, termina el foro, la participación del foro, el viernes, quizás el viernes serían, digamos, se subirían las últimas preguntas para prácticamente participar con esas preguntas. Luego, con respecto a la otra semana, iniciaríamos las clases a las 6 de la tarde, pero que no nos fallen estas maquinitas viejitas que tenemos por acá. ¿Y cómo se llama? Y trabajaríamos, digamos, con el tema de que ya les he dispuesto sobre lo que es la parte de regulación. Y la siguiente semana haríamos las exposiciones. Las exposiciones, quizás, yo creo que nadie lo ha preguntado, pero serían de cerca de 30 minutos cada una. Haríamos dos exposiciones por día, digamos, por turno. Tenemos lunes, miércoles y sábado para hacer las exposiciones. O en un momento determinado lo podemos hacer miércoles y sábado para dar tiempo a que se preparen, digamos, los trabajos. Ingeniero, una consulta. Sí. La orden o cómo se va a exponer, ¿usted lo va a rifar? Sí, prácticamente es eso. Sí, está un poco más, digamos, va a ser un poco más aleatorio, sí. Ok, gracias. Quizás lo principal es que se hayan designado cuáles son los grupos y qué tema va a tener cada grupo. Tal vez eso lo podemos hacer incluso al final de la clase del lunes y después de eso se programan o digamos cómo serían las exposiciones, pero de preferencia quizás vamos a hacerlo miércoles y sábado para que ustedes tengan tiempo para preparar las presentaciones y ustedes harían las presentaciones. Ok, no sé si hay otra consulta. Y si no, bueno, aquí estamos en el aula digital pendientes de que participen en el foro.